Hola polluelos, hoy vamos a hablar de la adaptación a la altura, que es un problema, es una situación muy importante para la UP5 y que de alguna manera resume un montón de cosas que hemos visto en fisiología respiratoria en las clases anteriores. Entonces, para poder hablar de esto, vamos a analizar un PowerPoint, que es el siguiente, de adaptación a la altura. Veamos. Bien, entonces, le decía, vamos a hablar de adaptación a la altura, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bien, recordemos algunos conceptos sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la mezcla de gases que constituyen la atmósfera terrestre. Esta se expresa en milímetros de mercurio y se puede calcular mediante la ley de Dalton. La ley de Dalton expresa que en una mezcla de gases, como la atmósfera, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases que la constituyen. Que aplicado a la presión atmosférica podríamos decir que la presión atmosférica es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases que constituyen la atmósfera. Si ustedes recuerdan, respirando homósfera, nosotros teníamos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% entre gases nobles como argón, neón, kriptón, como dióxido de carbono, etc. Entonces yo tengo que sumar la presión de oxígeno más la presión de nitrógeno más la presión de todos los gases que constituyen la atmósfera y voy a, de esta manera, calcular la presión atmosférica. Entonces, según la ley de Dalton, la presión atmosférica se puede calcular como la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión de todos los gases, 3, 4, 5, todos los gases que constituyen la atmósfera, más presión de gas N, donde esta N vendría a ser un número que expresa el último de los gases que constituye la atmósfera, y entonces sumando todos los gases que la constituyen, yo obtengo la presión atmosférica, sumando la presión parcial de todos los gases. Bien. ¿Cómo calculo la presión de oxígeno inspirada? Como derivación de la ecuación anterior, vos calculás la presión de oxígeno como presión atmosférica por el phi de oxígeno, phi de oxígeno. Esta es la fracción de oxígeno en el aire, tiene que ver con el porcentaje. Si decíamos que el 21% de la atmósfera es oxígeno, esto significa que respirando homósfera, el FI del oxígeno es 0,21, que equivale al 21%. Entonces, a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, si vos haces 760 por 0,21 te va a dar 159 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que es la que respira un individuo a nivel del mar. Muy bien. Cálculo de la presión de oxígeno en el espacio muerto. Recuerden que el aire inspirado sufre modificaciones. Es el acondicionamiento del aire que hacen las vías aéreas, tales como la filtración de partículas, la calefacción del aire y la humidificación. Entonces, la presión de agua en el aire inspirado es mínima, pero la humidificación, que era una de esas funciones de acondicionamiento del aire en las vías aéreas, eleva la presión del vapor de agua a 47 milímetros de mercurio. Entonces el cálculo de la presión de oxígeno inspirada que llega al alvéolo debe hacerse a través de la ecuación derivada de la ley de Dalton, pero restando a la presión atmosférica la presión de vapor de agua. Si yo tengo que hacer presión atmosférica menos presión de vapor de agua por el FI del oxígeno, y eso me va a dar la presión del oxígeno, por ejemplo, en el espacio muerto. Y esa es la presión de oxígeno que va a recibir el alvéolo. Bueno, concretamente, si la presión atmosférica respirada es de 760 milímetros de mercurio y la presión del vapor de agua en el espacio muerto es de 47, 760 menos 47 me da 713, que multiplicándolo por 0,21 me va a dar 149 milímetros de mercurio. Entonces yo respiro aire que contiene una presión parcial de oxígeno de 159, pero al alvéolo llegan 149. ¿Cómo se modifica luego? Bueno, ¿y cómo calculo la presión de oxígeno alveolar? Lo hago mediante la ecuación del gas alveolar, que es la siguiente. Presión alveolar de oxígeno igual a presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de dióxido de carbono dividido R más F. ¿Dónde? La PA de oxígeno es la presión alveolar de oxígeno la que vamos a calcular. La PI de oxígeno es la presión inspirada de oxígeno, es decir, la presión de oxígeno que llega al alvéolo luego de ser inspirado y humidificado en las vías aéreas. La PA de dióxido de carbono es la presión arterial de dióxido de carbono. R es la relación de intercambio respiratorio, equivalente al cociente respiratorio que veíamos en nutrición, que equivale más o menos a 0,8, y F es un factor de corrección de alrededor de 5 milímetros de mercurio. Con lo cual, la presión alveolar de oxígeno la tenemos que calcular como 149 milímetros de mercurio dividido 40 milímetros de mercurio dividido, 149 milímetros de mercurio menos
40 milímetros de mercurio dividido 0,8 más 5 milímetros de mercurio. 40, que es la presión arterial de dióxido, dividido 0,8 me da 50. 149 milímetros de mercurio, que es la presión inspirada de oxígeno, menos 50, me da 99. 99 más 5 me va a dar una presión alveolar de alrededor de 104 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, volvamos a la presión atmosférica. Esta disminuye a medida que aumenta la altitud. Así, es de 760 milímetros de mercurio al nivel del mar, pero disminuye al 50% cada 5.500 metros. Es decir, que será de 380 milímetros de mercurio a 5.500 metros, de 190 milímetros de mercurio a 11.000 metros, de 95 milímetros de mercurio a 16.500 metros, etc. ¿Cómo calculo la presión atmosférica a diferentes altitudes? Lo podés hacer mediante la siguiente fórmula. Presión atmosférica igual a 760 dividido 2 elevado a la altitud dividido 5.500. Entonces, por ejemplo, a una altitud de 0 metros, yo sé que h vale 0. 0 dividido 5.500 da 0. 2 elevado a la 0 da 1. 760 dividido 1 me da 760. Ahora, si yo me voy a 5.500 metros, acá pongo 5.500. 5.500 dividido 5.500 me da 1. 2 elevado a la 1 me da 2. 760 dividido 2 me da 380. Si subo a 11.000 metros, yo acá pongo en H 11.000 metros. 11.000 dividido 5.500 me da 2. 2 elevado al cuadrado me da 4. 760 dividido 4 me da 190. Y así yo puedo calcular la presión atmosférica a 5.500, a 11.000 metros, pero también la puedo calcular, por ejemplo, a 4.090 metros, que es la altura de Potosí, que es, digamos, la ciudad que se menciona en el problema de la OP5. Bueno, miren ahora. Presión atmosférica y altitud. A 0 metros, en nivel del mar, yo tengo el 100% de la atmósfera. Estoy respirando el 100% de la atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio, y como es homósfera y el 21% es oxígeno, el 21% de 760 es alrededor de 160, es decir, 159, 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Esto es lo que respiramos a nivel del mar. Yo me voy a 5.500 metros y se reduce a la mitad. Estoy respirando el 50% de la atmósfera, el 50% de 760 es 380, y el 21% de 380 es 80 milímetros de mercurio. Estoy respirando una atmósfera que tiene una presión parcial de oxígeno de 21 milímetros de mercurio. Si subo a 11.000 metros, yo respiro un 25% de la atmósfera, es decir, una presión atmosférica de 190 milímetros de mercurio, cuya presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, que es el 21% de 190. Finalmente, si me voy a 16.500 metros, voy a estar respirando un 12,5% de la atmósfera, equivale a 95 milímetros de mercurio, con una presión parcial de oxígeno de 20 milímetros de mercurio. Fíjense, se va reduciendo a 5.500 metros a la mitad, acá se reduce a la mitad, acá a la mitad de la mitad, acá a la mitad de la mitad de la mitad, ¿me entienden? Se va reduciendo al 50% cada 5.500 metros. Entonces, 760 dividido 2 me da 380, que dividido 2 más, me da 190, que dividido 2 me da 95. Y del mismo modo, si el 21% de 760 es 160, dividido 2 me da 80, que dividido 2 me da 40, que dividido 2 me da 20, y así. Se va reduciendo progresivamente. Bien. A gran altitud, entonces, en distintos cerros, qué sé yo, nosotros tenemos acá el Aconcagua, que está a 6.900 metros por sobre el nivel del mar, el Everest, la montaña más alta del mundo, en el Tíbet, tiene 8.848 metros, y entonces, yo tengo 3 categorías de gran altitud, que son las siguientes. Se considera altitud elevada, de 1.500 a 3.500 metros, altitud muy elevada, de 3.500 a 5.500, y altitud extrema mayor a 5.500. Por lo general acá, los cambios y los fenómenos fisiológicos de aclimatación son leves, los cambios para el cuerpo son leves, aunque ocurren. Acá son moderados, y acá como la altitud extrema, los cambios son muy significativos. Es mucho más difícil aclimatarse a estas altitudes. La altura de Potosí, del problema, que es 4.090 metros sobre el nivel del mar, estaría más o menos acá, en esta franja. Lo podríamos considerar una altitud muy elevada. Bueno, entonces, análisis de la unidad problema. La unidad problema del OP5 dice que los integrantes de un equipo de fútbol sub-17 de la ciudad de Rosario han logrado ganar un campeonato que les permite participar en una competencia internacional. Para competir deben trasladarse a la ciudad de Potosí, en Bolivia, que se encuentra a 4.090 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegan, a varios de los chicos les falta el aire, lo cual dificulta el ritmo normal de entrenamiento. Los equipos médico y técnico deben buscar estrategias que les permitan adaptarse a dicha situación. Entonces,
Acá como palabras claves que están remarcadas en rojo podría ser campeonato. No es que te vas de turista a Potosí, sino que encima vas a jugar al fútbol, o sea, a una actividad física. Está a 4.090 metros sobre el nivel del mar, que se considera una altitud muy elevada. Y entonces vos tenés que buscar estrategias para el entrenamiento y para que el campeonato lo puedas realizar de la mejor manera. Vamos a analizar todo eso. Entonces, primero vamos a calcular la presión atmosférica a los 4.090 metros sobre el nivel del mar. Lo hacíamos por esta ecuación, donde 760, tenemos que hacer 760 dividido 2 elevado a la altitud dividido 5.500. Acá la altitud es 4.090 metros, lo divido por 5.500, eso me va a dar 0,74. Voy a elevar 2 a la 0,74, me va a dar 1,67. Voy a dividir 760 por 1,67, me va a dar una presión atmosférica de 455 milímetros de mercurio. Con esa voy a trabajar. Bien. Ahora voy a calcular la presión de oxígeno inspirada. La voy a calcular por esta fórmula. Presión atmosférica por el phi de oxígeno. La presión atmosférica que habíamos dicho era de 455 milímetros de mercurio, lo multiplico por 0,21, me va a dar una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Esa llega al espacio muerto humidificada. Como hago el cálculo descontando la presión de vapor de agua, tengo que hacer 455, pero menos los 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua, por 0,21. Me va a dar una presión de oxígeno que va a llegar al alvéolo de 85 milímetros de mercurio. ¿Cómo se modifica en el alvéolo? Vamos a calcular la presión de oxígeno alveolar por esta ecuación del gas alveolar que les di antes. Entonces, yo tengo que calcularla por la presión inspirada de oxígeno, que decíamos que para esta altitud sería de 85 milímetros de mercurio, menos la presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio dividido 0,8 más 5. 40 dividido 0,8 me da 50. 85 menos 50 me da 35. Más 5 me da 40 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta que la presión de oxígeno en la sangre es de 40, si la presión de oxígeno en el alvéolo es de 40, no va a haber delta P para la hematosis. El oxígeno no va a pasar a la sangre. Es incompatible con la vida si yo no establezco mecanismos de aclimatación, ¿sí? Para esta altitud, para esta presión de oxígeno. Entonces, ¿cómo se produce la adaptación a la altura? A pesar de la hipoxia que origina la gran altitud, unos 140 millones de personas viven a alturas mayores a 2.500 y en los Andes hay poblaciones estables a más de 4.900 metros. Cuando el hombre asciende a estas altitudes, tiene lugar una extraordinaria aclimatación. En efecto, algunos alpinistas han vivido varios días a altitudes que harían perder el conocimiento en segundos a una persona no aclimatada. Acá tenemos que diferenciar dos cosas. El concepto de aclimatación versus el concepto de adaptación que algunos libros destacan. Otros libros hacen como que es sinónimo, adaptación y aclimatación, pero algunos libros de fisiología lo destacan como diferentes. Siendo la aclimatación comprende aquel conjunto de mecanismos fisiológicos que permiten adecuar el organismo a la hipobaria, a la disminución de la presión atmosférica, y que se desarrollan en un lapso variable, desde minutos a años. Pero son mecanismos fisiológicos. En cambio, la adaptación abarca el conjunto de mecanismos fisiológicos que permiten adecuar el organismo de los nativos a las condiciones ambientales que se presentan a gran altitud. Estos mecanismos fisiológicos dependen de condiciones genéticas, de modificaciones de genes que permiten la expresión de determinados factores o determinadas hormonas que generan compensaciones fisiológicas a largo plazo y definitivas que te permiten adaptar para esa vida. Tenés que haber nacido con una condición que te permite adaptarte. Esto se produce, esa adaptación para la vida en la gran altitud se produce después de varias generaciones, ya lo vamos a ver. Entonces, no sería lo mismo aclimatación que adaptación. Aclimatación es lo que le pasa al tipo que vive en el llano, que nació en el llano, que tiene progenitores que nacieron en el llano, o sea que una constitución genética como para la vida en el llano, y va a la gran altitud, como estos chicos del problema. En cambio, adaptación son los que nacen en la gran altitud, son hijos de generaciones que han nacido en la gran altitud y tienen una constitución genética que le permite estar adaptados a la vida en la gran altitud. Bueno, los mecanismos de aclimatación son, a corto plazo, que se establecen en minutos u horas y se agotan en 1 o 2 días, y no son la hiperventilación y las modificaciones en la concentración del 2,3 bifosfolicerato en el glóbulo rojo. A largo plazo, que tardan varios días en establecerse, estos no se agotan, y ellos son la policitemia, la angiogénesis y otros. Efectos de la altitud elevada. Bueno, la altitud elevada disminuye la presión atmosférica y esto disminuye la presión de oxígeno alveolar. Esto va a provocar un estímulo de la ventilación, ya van a ver cómo, aumenta la ventilación. En sangre arterial
la disminución de la presión de oxígeno alveolar va a traer aparejada una disminución de la presión de oxígeno arterial. El aumento de la ventilación va a aumentar el pH, porque va a producir el lavaje de dióxido de carbono alveolar, y esto va a producir una alcalosis respiratoria. Con respecto al flujo sanguíneo pulmonar, va a aumentar la resistencia de los vasos pulmonares, porque al haber baja concentración de oxígeno, los vasos del pulmón responden al revés que los vasos de la circulación sistémica. Los vasos sistémicos, cuando hay poco oxígeno, se dilatan. Los vasos pulmonares, cuando hay poco oxígeno, se contraen. Esto produce un aumento de la presión en la arteria pulmonar y con el tiempo te va a provocar una hipertrofia del ventrículo derecho. Con respecto de la curva de oxígeno y hemoglobina, el aumento de la concentración de 2,3 bifosfoliserato la desplaza a la derecha, aumentando la P50 y disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Estas serían las modificaciones básicas. Veamos. Con respecto a la hiperventilación, recuerden que vos tenías un centro respiratorio de la regulación que está en el tronco encefálico, formado por el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, el centro apnéusico, el neumotáxico. Existen quimiorreceptores centrales que están en el piso del cuarto ventrículo y que responden al pH del líquido cefalorraquídeo, que se modifica como consecuencia de la PCO2, el aumento o la disminución de la presión de dióxido de carbono, y tengo quimiorreceptores periféricos, que también pueden responder al pH y a la PCO2, pero también responden en forma directa a la hipoxemia, o sea, a la caída de la presión de oxígeno. Entonces, la caída de la presión de oxígeno estimula los quimiorreceptores periféricos, los cuales estimulan al controlador central de la ventilación, es decir, al centro respiratorio. Por su parte, el aumento de la PCO2 produce disminución del pH y la acidosis, también estimula a los quimiorreceptores centrales. Entonces tengo un doble estímulo en el centro respiratorio a partir de los quimiorreceptores centrales y de los quimiorreceptores periféricos. Pero no es lo mismo el ascenso brusco que el ascenso lento. Eso se lo expliqué en la clase 9 de fisiología. Vamos a repetir la misma lámina. Si vos ascendés bruscamente de 6.000 a 6.600 metros sobre el nivel del mar, rápidamente aumenta la ventilación y esto disminuye la PCO2. En horas, esto corta la respiración. ¿Por qué? Porque la acidosis se transforma en alcalosis y eso inhibe a los quimiorreceptores centrales. En cambio, si se asciende lentamente, a 8.000 metros, el centro respiratorio en 1 o 2 días deja de responder al dióxido de carbono y entonces las señales persistentes de la disminución de la PO2 continúan estimulando, vía quimiorreceptores periféricos, a la ventilación. Esto permite aumentarla un 400 o 500%. Entonces, si yo hago un ascenso brusco, la hipoxemia estimula a los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos estimulan al controlador central de la ventilación. Esto aumenta la ventilación y lo que hace es bajar la PCO2 y subir el pH. La alcalosis va a inhibir a los quimiorreceptores centrales que se me van a oponer a los quimiorreceptores periféricos. Por un lado tengo los quimiorreceptores periféricos que estimulan la ventilación, pero los centrales me la van a inhibir. Entonces se va a cortar el estímulo que el centro respiratorio, al centro respiratorio, y la ventilación pulmonar no va a aumentar tanto como sea necesaria, como yo necesito que aumente, para lograr la aclimatación. Ahora, si el ascenso es lento, yo voy a disminuir la tasa de alcalosis, la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales a la alcalosis, y voy a lograr que los quimiorreceptores centrales sigan respondiendo y sigan estimulando el control central de la ventilación junto a los periféricos. Con lo cual el aumento de la ventilación es mayor, como decía en la lámina anterior extraída del Guyton, entre un 400 y un 500%. Bueno, muy bien. Importancia de la hiperventilación. Fíjense, sin hiperventilación, a 4.090 metros de altura, a una ventilación alveolar por minuto de 5 litros por minuto, la presión de dióxido de carbono alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Yo no estoy hiperventilando. Y si yo no estoy hiperventilando, la ventilación alveolar por minuto es de 5 litros por minuto, y esto se equivale a una presión de dióxido de carbono alveolar de 40. Según la ecuación del gas alveolar, 40 dividido 0,8 me da 50, 85 menos 50 me da 35, más 5 me da 40. Quiere decir que sin hiperventilar, respirando un aire a 4.090 metros de altura, un aire que hace que en el alvéolo lleguen 85 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno alveolar será de 40 milímetros de mercurio, en segundos te desvaneces porque hay 0 pasaje de oxígeno a la sangre. En segundos te desvaneces y en minutos te morís. Pero esto no va a pasar, porque vos vas a respirar esto y la hipoxemia te va a estimular el centro respiratorio y vas a tener hiperventilación. Supongamos que la VAM aumente 5 veces. O sea que la ventilación alveolar por minuto aumente de 5 a 25 litros por minuto. Entonces la presión de dióxido alveolar, se dice que se produce, la hiperventilación produce el lavaje del dióxido de carbono alveolar. A medida que aumenta la ventilación, disminuye la PCO2, en la misma proporción.
Si la ventilación aumenta 5 veces, la presión de dióxido de carbono disminuye 5 veces. O sea que tengo que hacer 40 dividido 5, disminuye de 40 a 8 milímetros de mercurio. Ahora, usando la misma ecuación, que la ecuación del gas alveolar, tengo que, acá no pongo 40, pongo 8. Entonces hago 85 menos 8 dividido 0,8 más 5, el resultado va a dar 80 milímetros de mercurio. O sea que, aumentando la ventilación solo 5 veces, logro aumentar la presión de oxígeno alveolar de 40 a 80. Es baja, porque en el alveolo tiene que haber 104, pero es compatible con la vida. Entonces yo necesito hiperventilar. Bien. Otro factor, la concentración, las modificaciones en la concentración del 2,3 bifosfoglicerato. El 2,3 bifosfoglicerato se produce en la glucólisis eritrocitaria mediante una desviación de la misma que se llama el ciclo de Rapoport-Levering. Este ciclo se activa cuando existe hipoxia a nivel tisular, aumentando así la concentración del 2,3 bifosfoglicerato. El ciclo de Rapoport-Levering funciona de la siguiente manera. Yo tengo el 1,3 bifosfoglicerato que es producto de la glucólisis. Una enzima, que es la fosfolicerato quinasa, lo transformaría en la glucólisis en 3 fosfolicerato. O sea, yo tengo, recuerden la glucólisis. Esto se lo voy a profundizar en una clase de metabolismo del glóbulo rojo. Vos tenés, en la glucólisis vos tenés la glucosa, que se transforma en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa, la cual se transforma en fructosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa, la cual se transforma en fructosa 1,6-bifosfato por la fosfofructoquinasa, y la fructosa 1,6-fosfato por la aldolasa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y dioxetona fosfato. Esa es la primera fase de la glucólisis. Solo el gliceraldehído puede ingresar en la segunda, así es que la dioxetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato por la fosfotriosa isomerasa. Y entonces yo llego al gliceraldehído 3-fosfato. Este se transforma en 1,3-bifosfoglicerato por la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Este 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfolicerato por la fosfolicerato quinasa. El 3-fosfolicerato se transforma en 2-fosfolicerato por la fosfolicerato mutasa. El 2-fosfolicerato, el fosfonol piruvato, por la enolasa, el fosfonol piruvato en piruvato por la piruvato quinasa, y el piruvato en lactato por la lactato hidrogenasa. La glucólisis eritrocitaria siempre termina en lactato porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias. Bien, esa es la glucólisis. Pero, en condiciones de hipoxia, cuando yo llegué desde la glucosa a 1,3-bifosfolicerato a través de la primera fase y el primer paso de la segunda, yo en lugar de seguir por la quinasa, sigo por una mutasa. Cambio la posición del fósforo del carbono 1 al carbono 2 y transformo el 1,3-bifosfolicerato en 2,3-bifosfolicerato, el cual, ahora vamos a ver, tiene un efecto inhibidor de la hemoglobina, del transporte de oxígeno. Bueno, después el 2,3-bifosfolicerato vuelve a la glucólisis por la 2,3-bifosfolicerato fosfatasa, que le saca el fósforo del carbono 2, ¿sí? Y al 2,3-bifosfolicerato lo transforma en 3-fosfolicerato, el cual después sigue su camino hasta piruvato. Entonces la glucólisis, en lugar de venir así, viene así. Hace este desvío, dado por dos enzimas, una mutasa y una fosfatasa, cuya consecuencia es la formación del 2,3-bifosfolicerato, y a este ciclo se lo llama ciclo de Rapoport-Levering. Bien, ¿para qué sirve? El 2,3-bifosfolicerato se une a las cadenas beta de la hemoglobina, la mantiene tensa, como hemoglobina T, y esto disminuye su afinidad por el oxígeno. Así, el aumento en la concentración del 2,3-bifosfolicerato desplaza la curva de saturación hacia la derecha y aumenta la P50 de la hemoglobina. Esto facilita la cesión de oxígeno a los tejidos por parte de la hemoglobina. ¿Cómo sería? Mirá, la curva azul sería la hemoglobina en condiciones normales, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo aumento la concentración del 2,3-bifosfolicerato, es lo mismo que disminuyese el pH o que aumenta la temperatura, sería la curva roja. La curva se desplaza a la derecha, esto disminuye, aumenta la P50 y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y favorece que lo ceda a los tejidos. Después, cuando los glóbulos rojos vuelven al pulmón, en el pulmón disminuye la concentración del 2,3-bifosfolicerato porque la presión de oxígeno es mayor que en los tejidos, a la vez aumenta el pH y disminuye la temperatura y la curva se desplaza hacia la izquierda. La P50 disminuye, la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno, se vuelve a oxigenar. Entonces la hemoglobina se hace más afín por el oxígeno en el pulmón, menos afín por el oxígeno en los tejidos, se facilita todo el transporte gracias a las modificaciones en la concentración del 2,3-bifosfolicerato. Otro mecanismo es la policitemia, o poliglobulia. La hipoxemia causa liberación de la hormona eritropoyetina por el riñón.
La eritropoyetina estimula la eritropoyesis al actuar sobre los nidos eritropoyéticos o nidos rojos de la médula ósea, y esto aumenta la concentración de hemoglobina plasmática, lo que eleva el transporte de oxígeno en los tejidos. Efecto de la policitemia, mirá, te lo voy a comparar con las personas que viven en el llano respecto a las personas que están adaptadas a la vida a altitud. Las personas que viven en el llano, por ejemplo los pobladores de Rosario a 0 metros, tienen una presión de oxígeno arterial de 100 milímetros de mercurio. A esta presión de oxígeno, en la curva, si nos fijamos en la curva de saturación de la hemoglobina con el oxígeno, tiene un porcentaje de saturación del 97%. Si la concentración de hemoglobina es de 15 gramos por ciento, haciendo todos los cálculos correspondientes que lo hicimos en la clase de hemoglobina, te da una concentración de oxígeno sanguínea de unos 19,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Eso es lo que transporta la sangre de un individuo que vive en el llano. Si vos te vas a la altura, a la altitud, por ejemplo, pobladores de los Andes peruanos a 4.600 metros, la presión de oxígeno arterial te baja de 100 a 45 milímetros de mercurio. Fijándonos en la curva de saturación de la hemoglobina, esto equivale a un porcentaje de saturación del 81%. Si la hemoglobina se mantuviese 15 gramos por ciento, caería mucho la concentración de oxígeno plasmática. Pero los nativos de los Andes peruanos tienen casi 20 gramos por ciento de hemoglobina, tienen 19,8. Haciendo los cálculos correspondientes te va a dar una concentración de oxígeno sanguínea de 22,4 mililitros de oxígeno por ciento, mayor todavía que la que tenemos en el llano. Conclusión: 100 mililitros de sangre de un nativo de los Andes peruanos que vive a 4.600 metros de altitud y que respira un aire con mucha menor presión parcial de oxígeno, tiene más oxígeno en sangre que nosotros. ¿A expensas de qué? De que tiene más glóbulos rojos y más hemoglobina. Bueno, otros mecanismos son la angiogénesis, el aumento de vasos sanguíneos porque aumentó por el aumento de factores angiogénicos tales como la angiogenina o como el factor de crecimiento endotelial vascular y otros, el aumento de enzimas oxidativas, como las enzimas de la glucólisis, la hipertrofia del ventrículo derecho porque aumenta mucho la resistencia de los vasos pulmonares, lo que decíamos antes, etc. Bueno, miren, alteraciones causadas por la altitud. Tenemos por un lado el mal de la montaña agudo. Muchas veces los recién llegados a sitios muy altos se quejan de cefalea, fatigas, mareos, palpitaciones, insomnio, pérdida del apetito y náuseas. También tenemos el mal de la montaña crónico, que se da en quienes residen en las alturas durante mucho tiempo, pero no adaptados, no que nacieron ahí. Estos experimentan en ocasiones un síndrome no definido que se caracteriza por una policitemia intensa, fatiga, menor tolerancia al ejercicio e hipoxemia severa. Con respecto a la policitemia hay que tener cuidado, porque es un mecanismo adaptatorio. Pero ¿qué pasa? También te aumenta la viscosidad de la sangre. Eso puede perturbar, durante mucho tiempo puede llegar a perturbar el transporte de oxígeno a los tejidos. Bueno, entonces, en la enfermedad crónica de la altura vamos a tener un aumento de la masa de Matías del hematocrito y la viscosidad sanguínea, un aumento de la presión arterial de la arteria pulmonar, con un aumento del tamaño de la mitad derecha del corazón, del ventrículo derecho. También se puede afectar la presión arterial periférica, puede terminar con insuficiencia cardíaca congestiva, y sobreviene la muerte a menos que se baje a menor altura. ¿Estamos? Entonces, es una situación, si no te podés aclimatar, que es grave. ¿Cómo te adaptás? ¿Cómo se han adaptado las poblaciones? O sea, entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que viva en los Andes peruanos a 4.900 metros de altura, o 4.600, en el Tíbet, en África, en Etiopía, en esas altitudes? ¿Cómo puede ser que generaciones y generaciones de individuos vivan si vivir mucho tiempo en esas altitudes te podría matar? Obviamente, como pasaron miles de años en que estos individuos vivieron allí, sufrieron cambios de adaptación. Estos mecanismos de adaptación requieren cambios a nivel genético, que solamente se producen después de muchas generaciones de exposición al ambiente hipobárico en poblaciones que viven a más de 2.500 metros, nativos en altura elevada. Entre ellos encontramos 3 poblaciones bien estudiadas, que son los nativos de los Andes, de las tierras altas de Etiopía en África y del Tíbet en Asia. Las adaptaciones genéticas: se sabe que poblaciones como la de los Andes en América del Sur y los habitantes de las tierras altas de Etiopía en África han desarrollado adaptaciones evolutivas para poder vivir en esos lugares. Pero recientemente se encontró, según los científicos, los tibetanos han evolucionado con genes que ninguna otra población de las altas altitudes posee. Hasta 10 genes diferentes han identificado en los tibetanos que le permiten esa adaptación. Bueno, en la adaptación crónica a la altura, vos tenés un aumento del tamaño del tórax en relación a la talla, un aumento de la mitad derecha del corazón, pero perfectamente adaptada al aumento de la presión arterial pulmonar, con facilitación del aporte sanguíneo.
porque estás adaptado, genéticamente adaptado. Hay 3 patrones entonces de adaptación: el andino, el tibetano y el africano, el etíope. En el patrón andino, los hombres andinos, a diferencia de aquellos del Himalaya, tienen una capacidad limitada de adaptación a la altura. Esto se basa, entre otros, en que los valores del hematocrito y de la hemoglobina son menores en los nativos de los Himalayas, en los Sherpas, que en los andinos viviendo a la misma altitud. Al no hacer tanta poliglobulia, no aumentan tanto la viscosidad sanguínea, en el caso de los nativos del Himalaya. El patrón tibetano, el de los que viven en el Himalaya, es probable que diferencias genéticas como la antigüedad de la población humana en los Himalayas, que data de 25.000 años contra 11.000 años de la población de los Andes tibetanos, de los Andes americanos, la población tibetana responde a altitudes superiores a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aumentando la concentración de hemoglobina. En cambio, la población andina, aunque de manera moderada, ya responde a elevaciones de 1.600 metros. Es decir, que los tibetanos requieren un estímulo más fuerte y obtienen una respuesta menor, que les permite transportar adecuadamente oxígeno sin afectar mucho la viscosidad sanguínea. Están como más adaptados. El tercer patrón es el patrón etíope. Otra área de gran altitud, Etiopía en África Oriental, sería un tercer patrón de adaptación, respondiendo a la hipoxia hiperbárica de manera diferente a los andinos y tibetanos. El patrón etíope se asemeja a los tibetanos en que exhiben leve eritrocitosis, no aumentan tanto la poliglobulia, pero se diferencian en que producen hipoxemia arterial. Los tibetanos no tienen hipoxemia arterial, tienen una buena concentración de oxígeno en sangre, con una buena, con no demasiada elevación de la poliglobulia. Los andinos tienen una buena concentración de sangre, de oxígeno en sangre, pero con mucha poliglobulia. Y los etíopes tienen baja poliglobulia y baja presión, no tienen tanta presión de oxígeno en sangre. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Esos eran los 3 patrones. Necesito varias generaciones de activación de diversos genes. Entre ellos tengo un factor que se llama el factor inducido por hipoxia. Se tiene evidencia de la existencia de un factor que aumenta la expresividad de múltiples proteínas bajo condiciones de hipoxia, el cual ha sido denominado factor inducido por hipoxia o HIF. Está asociado a la expresividad de la eritropoyetina y se trata de un heterodímero constitutivo del cromosoma 14. Este dímero se liga al gen de la eritropoyetina para facilitar su expresión, estimulando así la eritropoyesis. Este factor, inducido por la hipoxia, o sea, la hipoxia induce al HIF1, este se une a genes como el HRE, elemento de respuesta a hormonas y otros del ADN, y activa la transcripción de un montón de genes. Por ejemplo, el gen del óxido nítrico, para producir vasodilatación de los vasos sistémicos, el gen del factor de crecimiento endotelial vascular, que es un factor angiogénico y que aumenta el número de vasos sanguíneos, el gen de la eritropoyetina, que te aumenta el número de glóbulos rojos y de hemoglobina. Entonces, todo esto tiene efectos protectivos para las células, tróficos para las células, en crecer las células, angiogénicos para aumentar el flujo de sangre a las células, y esto aumenta la supervivencia celular. Por otra parte, también se estimularían genes, este HIF1, estimularía genes para enzimas glucolíticas, para transportadores de glucosa. Esto permite generar más lactato y ATP a partir de la glucosa, y esto permite que las células sobrevivan más. Entonces, estos son factores que se expresarían por la hipoxia después de muchas generaciones. También hay hormonas importantes. Por ejemplo, la testosterona es más alta, y esta testosterona más alta hace que el eritroblasto policromatófilo aumente la síntesis de hemoglobina. También inhibe los niveles de hepcidina, que es una proteína que inhibe la absorción de hierro intestinal, entonces se produce una mayor absorción de hierro. Y también la hipoventilación va a producir una disminución arterial de oxígeno, va a producir hipoxemia, lo cual va a estimular la eritropoyetina, que va a estimular a las células progenitoras eritroides, como el eritroblasto, para que aumenten los eritrocitos. Entonces, las hormonas como la testosterona y la eritropoyetina, que también es una hormona, se encuentran elevadas cuando estás adaptado a la altura. Bueno, para terminar, vamos a ver cómo se relaciona la altitud con el deporte. El cuerpo humano, por medio de una aclimatación, es capaz de soportar una altura de 7.500 metros sobre el nivel del mar, aunque vale la pena aclarar que solo por un tiempo determinado. Por encima de esta altitud, a esto se lo considera la zona de muerte, que es un término puesto por el doctor suizo Edward Wyss-Dunant. Un factor fundamental y mayormente utilizado en el deporte es la aclimatación del organismo para soportar la falta de oxígeno. Pero esto requiere un tiempo mínimo para lograrlo, que es de 4 semanas. Es por ello que los alpinistas, por ejemplo, que van a ascender al Everest, dedican largos ciclos de preparación antes de subir montaña más alta del mundo como el Monte Everest.
Con respecto a la aclimatación y el deporte, gozar de una aclimatación requiere un periodo mínimo de 4 semanas. Y lograr un periodo completo de adaptación será el cálculo dado por multiplicar la altitud en kilómetros por 11,4 días. O sea que para adaptarse a los 4.000 metros sobre el nivel del mar necesitas aproximadamente 46 días. Una aclimatación completa requeriría 46 días. O sea, estos chicos de Rosario que van a ir a 4.090 metros necesitarían 46, 47 días para adaptarse, para aclimatarse adecuadamente. A partir de los 5.500 metros sobre el nivel del mar es imposible vivir permanentemente para un humano no adaptado genéticamente. Solo los humanos adaptados genéticamente pueden sobrevivir a altitudes elevadas más allá de los 4.000 metros. Bueno, ahora, alpinistas, hablamos recién, pero en el problema mencionan al fútbol. Vamos a hablar de las relaciones entre el fútbol y la altitud en Sudamérica, especialmente donde es un especial problema en las competiciones deportivas. Esta parte del mundo se caracteriza por tener 4 países con las ciudades más altas del mundo. La primera y más destacada es el Alto en Bolivia, una de las ciudades más altas, con 4.150 metros sobre el nivel del mar y una extensa población de más de 960.000 personas, casi la población de Rosario, pero que viven a 4.150 metros de altura. En el segundo lugar se encuentra la ciudad de Potosí, justo mencionada en el problema de la UP, donde van a ir a jugar estos chicos del equipo rosarino de fútbol, que también está en Bolivia con 4.090 metros. En esta misma lista se encuentra Perú, Ecuador, Colombia, con ciudades por encima de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y acá en Argentina también hay ciudades con gran altitud, sobre todo en Jujuy y en Salta. Por ejemplo, la ciudad de Susques, en Jujuy, está ubicada a 3.900 metros sobre el nivel del mar, y San Antonio de los Cobres, en Salta, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora, si vos te fijás en los estadios nacionales de fútbol, donde se juega la Copa América, por ejemplo, donde se juegan las competencias como las eliminatorias para el Mundial, estos estadios, mirá, en Brasil está en Río, el Maracaná está a 5 metros sobre el nivel del mar. En Argentina, el estadio River Plate está a 30 metros. En Uruguay, en Montevideo, el estadio de Centenario a 30 metros. En Paraguay, en Asunción, 60 metros. En Perú, 90 metros. Ya en Santiago de Chile está a 520 metros, pero eso no es gran altitud. Pero fíjate el estadio de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela. En Caracas está a 1.000. En Bogotá está a 2.600 en Colombia. En Ecuador a 2.800 y el de Bolivia, el Estadio de La Paz, está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Más bajo que Potosí, que los chicos de Rosario iban a 4.090, pero alto para una competencia deportiva. Entonces, ¿qué estrategias podés usar? Por ejemplo, si vos querés ir a jugar a La Paz. En una altura como de La Paz hay un déficit de saturación de oxígeno en la sangre que afecta a cualquier persona no adaptada. Esto le genera algunas consecuencias al organismo que no logra desempeñarse en su máximo rendimiento. Las consecuencias son que se pierde concentración, o sea, psíquicas, se pierde concentración y las reacciones no son tan rápidas. Puede haber taquicardia, vómitos, mareo, dolor de cabeza, malestar, no llega suficiente oxígeno a los músculos, disminuye la potencia muscular, se afecta la parte cardiopulmonar, se siente fatiga. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? O llegar mínimo 14 días antes del partido, o llegar con menos de 24 horas antes del partido. ¿Por qué? Si yo llego 14 días antes, le doy tiempo a los mecanismos de compensación a largo plazo, como la policitemia, etcétera, de que puedan tener, digamos, un efecto de aclimatación. Por ejemplo, la eritropoyetina estimulará por hipoxia a la síntesis de glóbulos rojos en la sangre, pero esa síntesis por lo menos demora 15 días. ¿Entienden? Entonces yo tengo que irme 14 días antes a entrenar ahí. O bien, me tengo que ir antes, con menos de 24 horas y jugar el partido. Tengo que ir 2 horas antes que se juegue el partido y jugarlo, o 4 horas antes y jugarlo, o 6 horas antes, no más de eso. Entonces yo utilizo al máximo los mecanismos rápidos, las modificaciones rápidas de la conservación del 2,3-fosfoliserato, la hiperventilación. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Ir a los 2 días, a los 3 días, a los 5 días, porque ya se agotaron los mecanismos rápidos y todavía no empezaron a desarrollarse los lentos. Entonces hay 2 grandes estrategias, o ir 14 días antes o ir 24 horas antes. Estamos, no intermedio. Obviamente, bueno, una buena alimentación, sin grasa, sin excesos, y tener al menos un par de entrenamientos previos en la sede del partido, en el caso del fútbol, esto ya no tiene nada que ver con la fisiología, para adaptarse al balón. Cuando la potencia para, por ejemplo, un saque de arco, que en el llano una patada te lleva a 50 metros, la misma fuerza de la patada te llega a 70 metros, por la menor densidad del aire. Entonces, si vos querés tener un jugador en mitad de cancha y vos sos el arquero y le querés pasar la pelota a ese, se la terminás pasando a los defensores en el área contraria porque la pelota te va 20 metros más.
Si vos vas a patear un tiro libre, le querés dar a la pelota una comba para que 3 metros antes del arco baje y se meta por debajo del travesaño, esa comba, por la menor resistencia del aire, no se va a dar, y la pelota va a ir recto hacia el travesaño, o se va a ir por arriba del travesaño, cosas que tienen que ver con el fútbol. O sea, pero las menciono porque, a ver, si acá entre mis alumnos tengo algún futbolero, lo ha visto, se ha discutido mucho este tipo de cosas en las competencias de Boca, River, Newell, Central, San Lorenzo, en la Copa Libertadores, ponele, cuando hemos jugado, en el caso de San Lorenzo no frecuentemente, pero bueno, lo hemos ganado en el año 2014. Pero les quiero decir, estas cosas siempre se hablan. Cuando vas a competir contra uno de estos equipos en gran altitud, siempre se habla de que la pelota no dobla, de que la pelota tiene, de que el aire tiene otra resistencia, que los jugadores se cansan. Se ha hablado también, por ejemplo, ¿qué se ha usado? La oxigenación con tubos de oxígeno está permitida, ¿sí? No es doping. Lo que no está permitido y que se ha usado es administrar eritropoyetina a los jugadores, para aumentar la síntesis de glóbulo rojo sin esperar el tiempo de aclimatación. Que la eritropoyetina aumente naturalmente como consecuencia de que vos tuviste 14 días ahí, bárbaro. Pero que vos hayas llegado 2 días y te inyectes eritropoyetina, si te encuentran niveles elevados de eritropoyetina, que, bueno, y que se puede ver por el tiempo de eliminación, el tiempo medio de eliminación, de cuánto data, digamos, el aumento, te van a descalificar. Una cosa que sí se ha empezado a usar es el Viagra. ¿Por qué? Porque el Viagra, el sildenafil, es un vasodilatador especialmente utilizado, especialmente útil para la circulación pulmonar. ¿Por qué se utiliza para la disfunción eréctil? Porque aumenta porque aumenta los niveles de GMP cíclico al disminuir la enzima que degrada el GMP cíclico, esto lo hemos visto en sexualidad, y esto mantiene más tiempo la erección, ¿no es cierto? El GMP cíclico estimula la síntesis de óxido nítrico, el óxido nítrico estimula la vasodilatación provoca erección. Pero ese mismo efecto también se verifica en el pulmón. Entonces, si la resistencia pulmonar está elevada, porque hay vasoconstricción pulmonar, el Viagra podría producir, el Viagra es el nombre comercial. Así que voy a decir sildenafil para que no me bloqueen para que YouTube no me bloquee esta clase. Entonces, el sildenafil, que es la droga, va a producir una vasodilatación. Bueno, ¿entienden? Entonces, esa sería la estrategia. O me voy 14 días antes a jugar en la altura, para darle lugar a los mecanismos compensatorios a largo plazo, o me voy menos de 24 horas antes. Bien, polluelos. Esto lo hemos sacado del capítulo 9 de Fisiología Respiratoria del West, es el capítulo que habla del sistema respiratorio en condiciones de estrés. También del capítulo 41 del Gait, donde habla de regulación respiratoria. Y les recomiendo un artículo, búsquenlo, está en Google, que son variaciones eritrocitarias en poblaciones residentes a diferentes niveles altitudinales, que es un artículo donde habla de esto de las poblaciones tibetanas, de las poblaciones andinas, de todo lo que le hablé de las cuestiones genéticas, del factor inducido por la hipoxia, de las modificaciones hormonales de la testosterona, de la epsidina, de la eritropoyetina. Está todo en ese artículo que me pareció interesante, algunas cositas recogí del artículo para mostrárselas. Bueno, polluelos. A ver. Bueno, esta ha sido la clase de adaptación a la altura, sirve para el cierre de la UP 5. Vos, para poder resolver este problema, necesitas hacer una serie de cálculos que se han visto en UPs anteriores o en temas anteriores, o sea que es un buen resumen integrador de la fisiología respiratoria. A partir de la próxima UP 6, lo que vamos a hacer es profundizar la fisiología cardiovascular. Dimos 10 clases de fisiología respiratoria, ahora tenemos por delante unas 10 clases de fisiología cardiovascular. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidándose.